Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre las ecuaciones de Hartree-Fock para capa cerrada o ecuaciones de Rotan. Es decir, en este punto aparece en escena Clemens Rotan con una contribución sustancial hacia las ecuaciones de Hartree y de Fock que se consideran pues una aproximación para poder estudiar sistemas con más de un electrón. Recordemos pues que de forma exacta se puede resolver la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, que no es más que un electrón y un protón. Entonces, para sistemas con más de un electrón, pues tenemos que recurrir hacia ciertas aproximaciones, y entre estas pues aparecen las ecuaciones de Hartree-Fock, que son ampliamente estudiadas dentro de la física molecular y la química teórica para poder estudiar sistemas con un interés dentro de la química. Sistemas como átomos con más de un electrón interaccionando con otros átomos, por ejemplo, o moléculas o proteínas. Bueno, y dentro de esto pues también hay otras aproximaciones, pero las ecuaciones de Hartree-Fock también se consideran como el punto de partida hacia otras ideas, como lo es la teoría de funcionales de la densidad, que incorporan otros ingredientes para una mejor descripción de estos sistemas atómicos. Bueno, entonces en las ecuaciones de Hartree-Fock, si nosotros nos deshacemos integrando la parte del spin de la función asociada a una partícula, llegamos a esta versión de estas ecuaciones, que es la versión espacial, ¿sí? Donde estas ecuaciones solamente dependen pues de la coordenada r espacial, de tal manera que psi en estas ecuaciones es un orbital molecular y doblemente ocupado, ¿sí? Ya que estamos en capa cerrada, y epsilon i es la energía orbital correspondiente, ¿vale? En estas ecuaciones pues tenemos el operador de Fock actuando sobre esta función, el cual está formado por otros dos operadores: el operador hamiltoniano del core y un operador potencial efectivo de un electrón llamado potencial de Hartree-Fock. Y es en este término, en este potencial de Hartree-Fock, donde entra la magia de esta aproximación que nos permite estudiar sistemas donde haya más de un electrón. Es decir, en este término entra la interacción electrón-electrón. El operador hamiltoniano del core pues está definido como un operador, fíjense, para la energía cinética, un medio. Por nabla 1 al cuadrado se puede considerar un operador. De hecho es el que aparece en la ecuación de Schrödinger como h barra cuadrado entre 2m, si ustedes recuerdan. Tiene esa estructura, solamente que en este caso h barra pues vale 1. Estamos trabajando en unidades atómicas en las ecuaciones de Hartree-Fock. Entonces h barra vale 1. Cualquier carga se expresa en términos de la carga de electrón, que vale 1, y en este sentido pues también la masa de electrón vale un 1, por eso es que no aparece. Entonces si en algún momento aparece la masa de uno de los núcleos, pues sería considerando expresándola en términos de la masa de un electrón, ¿ok? A ver, entonces en este H aparece este término para la energía cinética de cada electrón, y un segundo término que tiene que ver con la interacción coulombica, ¿sí? Para la interacción coulombica entre los electrones y los m núcleos presentes. En ese segundo término tenemos una suma que corre desde el núcleo A igual a 1 hasta el núcleo m. Entonces tenemos que aparece multiplicándose el número atómico de cada uno de los núcleos, que es la carga, el número de protones de cada uno de los núcleos, por este operador coulombico que es como 1 entre R1 menos RA, que involucra la coordenada de un electrón interaccionando con la coordenada del
del núcleo número 1, del núcleo número 2, hasta el núcleo número M. ¿Ok? Entonces, en la definición del potencial de Hartree-Fock, pues aparece en escena otros dos operadores que, como ya les decía, tienen que ver plenamente con la interacción entre electrones. Entonces, el primer operador es un operador que se puede considerar clásico, que es el operador coulombico J, que está definido en términos de la coordenada de la segunda partícula o el segundo electrón. ¿Sí? Vean que es la integral con el diferencial de R2. Aquí quiero hacer un paréntesis. Fíjense, esta notación que estoy considerando aquí, pues es el libro de Sauer. Esto es un diferencial de volumen, ¿sí? Centrado en la coordenada R2 del electrón 2. No es una derivada de un vector, es un diferencial de volumen, ¿sales? Y en su momento, al resolver estas integrales, pues iremos representando estos diferenciales de volumen en las coordenadas que consideremos para resolver estas integrales. Entonces, nada más era importante decir este pequeño paréntesis para que me vayan siguiendo. Es decir, este video constituye también un buen ejercicio para aquel estudiante que está aprendiendo un poco de cálculo, ¿vale? Que ya sabe derivadas, que ya sabe integrales, pues además de involucrar un montón de notación, pues se van a resolver este tipo de integrales. Entonces, en este operador coulombico tenemos este J definido así, donde psi J de R2, este psi J es el complejo conjugado de la función de onda, ¿vale? De tal manera que este psi J asterisco R2 por este psi J se escribe de esta manera. ¿Sí? A cada partícula le asociamos una función de onda, pero físicamente eso no tiene ninguna importancia, ninguna interpretación física, la función de onda asociada a una partícula. Lo que sí tiene un significado físico es precisamente esta cantidad, que es el módulo al cuadrado de la función molecular. ¿Ok? Esto es la densidad de probabilidad de carga, de tal manera que si integramos sobre todo el espacio, sobre un volumen lo suficientemente grande para contener toda la densidad de probabilidad, obtenemos la carga total, es decir, obtenemos un 1 que corresponde a una partícula, ¿sí? Podemos decir que en un momento la partícula estuvo aquí, luego estuvo acá, luego así, forma una distribución de probabilidad de carga, y si integramos sobre toda esa distribución, obtenemos la carga total, que es 1 o una partícula. ¿Ok? Eso lo estamos diciendo de esta manera. Ahora, esta integral es bien importante y este 1 resulta si solo si la función orbital está normalizada, que es algo que ya veremos un poquito más adelante. También tiene que ver con el contexto probabilístico de la mecánica cuántica. La máxima probabilidad es 1, entonces si encerramos toda esa densidad, pues tenemos que obtener un 1. Si encerramos parte de esa densidad, pues tenemos una fracción, un número entre 0 y 1, ¿vale? Y también tiene que ver con una parte que a veces no se menciona tanto, pero tiene que ver con el trasfondo matemático en cuestiones del espacio de Hilbert físico, ¿sí? Donde se consideran funciones que son cuadrado integrable, ¿vale? De eso quizás hable un poquito más adelante cuando saque un video sobre algunos contextos matemáticos de la física cuántica. Entonces quedémonos con que esto se tiene que cumplir y que esto es cierto. El segundo operador que aparece aquí, este K, se le llama operador de intercambio y tiene una interpretación meramente cuántica que tiene que ver con la interacción con partículas que tienen el mismo spin, ¿vale? Matemáticamente, pues se define de esta manera. De hecho, si nos quedamos con la primera línea, pues se parece un poquito a la definición de J,
¿sí? Solamente que aquí a psi-j le precede este operador, que lo que va a hacer es que cuando esta definición actúe sobre una función psi y de la coordenada R1, va a cambiar R1 en J y R2 lo va a poner en I, que es lo siguiente que tenemos aquí. Es decir, para ver la forma de este operador, pues tenemos que interaccionarlo con otra función en otra coordenada de la otra partícula, ¿vale? También tenemos que darnos cuenta que aquí aparece un 2 en esta definición. Fíjense, está contabilizando de j igual a 1 hasta n entre 2, porque son n entre 2 orbitales espaciales, y como en cada orbital hay 2, pues está doblemente ocupado. Se está contabilizando esa interacción de esta manera, y en el operador de intercambio no se requiere eso, porque solamente ocurre la interacción entre partículas con el mismo spin, ¿vale? Entonces no hay que considerar una doble interacción. Por eso es que aquí no le precede ningún factor. Y bueno, hasta aquí llegamos a un contexto general, pues, de las ecuaciones de Hartree-Fock en su forma espacial. Y lo siguiente que viene es parte del trabajo de Clemens Rotan, que dice, bueno, ya está la estructura de Hartree-Fock, pero para poder hacer operaciones, para sacar información, tenemos que darle una forma analítica a esas psis. Y lo que dice Rotan es que vamos a aproximar las funciones, los orbitales moleculares de una partícula como una combinación lineal de orbitales atómicos phi, ¿vale? De esta manera. Y eso lo que permitió en aquel entonces fue que Rotan obtuviese las ecuaciones de Hartree-Fock en un contexto algebraico, en un contexto donde ya no fuese algo donde aparecen simplemente derivadas e integrales, sino que pudiese aparecer un contexto algebraico donde se utilizaban las reglas del álgebra lineal para resolver las ecuaciones de Hartree-Fock, o lo que se conoce como ecuaciones de Rotan. Entonces Rotan lo que hace es decir, la función molecular la expando de esta manera, donde k es un número finito. Ya más adelante hablaremos de k, y pues c mu i son números, son escalares que tienen que tratarse dentro del desarrollo de las ecuaciones de Hartree-Fock. Pero lo importante es esto, que las ecuaciones moleculares resultan de una expansión de los orbitales atómicos, ¿vale? Un orbital molecular se genera en términos de orbitales atómicos, y a esto se le conoce como el método LKO, por sus siglas en inglés de combinación lineal de orbitales atómicos. Con esta definición 1.8 podemos escribir las ecuaciones de Hartree-Fock de esta manera. Lo único que estoy haciendo es sustituir la psi. Fíjense, tenemos esto. Y ahora, si multiplicamos nosotros por phi mu, por la función por el orbital atómico complejo conjugado en R1 por la parte izquierda, toda la ecuación, tanto el lado izquierdo como la parte derecha, por phi de mu, y luego integramos en R1, es decir, vean, estoy haciendo esto, ¿sí? Del lado izquierdo y del lado derecho. A ver, es esta partecita. Esta sumatoria pues resulta de esta primera. O sea, tenemos 1.9 y luego multiplicamos ambos extremos de la igualdad por la integral de dr1 phi mu asterisco r1, y llegamos a esta expresión, ¿vale? Entonces resulta ser que 1.10 la podemos simplificar un poquito más y decir que esta integral, ¿sí?, donde el operador de Fock aparece entre estas funciones atómicas, le vamos a llamar f mu nu. Y esta f mu nu es una expresión para
los elementos de una matriz de Fock, ¿vale? Para los elementos de una función, de una matriz de Fock. Entonces, esta sumatoria en U igual a 1 hasta acá de C nu I aparece aquí. A esto le llamamos F mu nu. Esto es epsilon I, la energía orbital. Y a esta integral le vamos a llamar la matriz S mu nu, la expresión para obtener cada uno de los elementos de una matriz S mu nu, que le vamos a llamar matriz de traslape. Fíjense, los elementos S mu nu forman la matriz de traslape S, ¿sí? Que pues es de K por K. ¿Por qué? Porque mu y nu corren hasta acá. Entonces sería una matriz de K por K que es hermitiana, es decir, es igual a su transpuesta conjugada. Y tenemos también que F mu nu forma la matriz de Fock F, también hermitiana y de dimensión de K por K. Esta última expresión se le forman lo que son las ecuaciones de Rotan, ¿vale? Las ecuaciones de Rotan, que son las ecuaciones de Hartree-Fock en su forma matricial. Utilizando un poquito otra notación, pues estas ecuaciones se pueden describir de esto, ¿sí? De esta manera, ya en su forma matricial, una matriz F por una matriz C, es decir, esta es la matriz C formada por los C nu I, por una matriz S de traslape, por una C por esta matriz. Decimos que F, la matriz F, es la representación matricial del operador de Fock en el conjunto de funciones base phi mu, ¿vale? Es decir, que si nosotros utilizamos otra base de orbitales atómicos, pues tendríamos otra representación de esa matriz de Fock, ¿ok? Este lenguaje que utilizo es muy en el contexto del álgebra lineal, ¿vale? Hay que tener cuidado ahí con lo que se está diciendo. Entonces, si expandimos este orbital molecular en esta base, resulta que esta matriz de Fock, esta F es la representación matricial del operador de Fock en el conjunto de esa base que utilizamos para expandir los orbitales moleculares. La matriz C pues también es una matriz cuadrada de K por K, formada por los coeficientes C mu I, donde fíjense que en la primera columna son los coeficientes que describen el orbital molecular psi 1. En la segunda columna al orbital molecular psi 2, así hasta acá orbitales moleculares, ¿vale? Y la matriz epsilon es una matriz diagonal con las energías orbitales en su diagonal principal. Las energías asociadas a cada uno de los orbitales del sistema van a aparecer en esta diagonal principal. Ya más adelante hablaremos un poquito más sobre las soluciones de esta ecuación de Hartree-Fock. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera introducción a estas ecuaciones de Hartree-Fock, y en un segundo video abordaremos un poco más de ello. Hasta la próxima.